Conversamos con Pedro Euse, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, y le consultamos la situación de los venezolanos, de los trabajadores, de los que dependen de un salario mínimo, de los que dependen de ser asalariados en este momento en Venezuela enfrentando una devaluación. ¿Cuál es la respuesta que da la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela? Bueno, nosotros efectivamente estamos enfrentando esta situación terrible producto de una crisis estructural del capitalismo dependiente que se agudiza con las llamadas sanciones, medidas coercitivas unilaterales y un gobierno que aplica políticas de liberalización económica, políticas de desregulación de la economía y de desregulación laboral que descarga sobre el peso, sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras activos y jubilados todo el peso de la crisis y de esas sanciones. Nosotros ante esa situación decimos que es necesario luchar juntos, salir juntos a enfrentar este problema. Todos los trabajadores y trabajadoras del sector privado, del sector público, independientemente de su simpatía política, de su orientación religiosa, de su militancia, de su afiliación sindical, todas y todos en unidad de acción, a defender los derechos que se han venido destruyendo. Pero en este momento no está atomizado el sector laboral y cada quien anda como que por su lado. Está la Central de Trabajadores Bolivariana, está la CTV, está la CUTV. Eso no debilita el trabajo de los trabajadores, el trabajo de los dirigentes a la hora de presionar al gobierno. Efectivamente, aquí históricamente las divisiones han producido debilitamiento en la capacidad de lucha de la clase trabajadora y por eso es que nosotros decimos que es necesario debatir, reunirnos, discutir y definir planes de lucha unitarios. Ahora, las cúpulas sindicales, esta cúpula sindical progubernamental de la Central Bolivariana o algunas cúpulas sindicales que están al servicio de planes de sectores del gran capital, como las cúpulas de la CTV, de la Central ASI, etcétera, que no están respondiendo de verdad a las necesidades de la clase trabajadora. Nosotros creemos que esas cúpulas no son las que van a jugar un papel protagónico en la lucha unitaria de la clase trabajadora. Aquí hay una cantidad de liderazgos de base, hay trabajadores que están siendo golpeados por despidos, por criminalización de sus luchas, hay hostigamiento patronal, hay hostigamiento gubernamental, hay destrucción de las convenciones colectivas de trabajo, violación a la libertad sindical, hay toda esta situación. Esos liderazgos de base están enfrentando esos problemas. Ellos tienen mucho que hacer en esta situación. Con ellos hay que construir la unidad de acción, con los trabajadores y trabajadoras que están sufriendo las consecuencias de la conducta patronal y de las políticas gubernamentales que están ahorita unidos. El gobierno y Fedecámara están de la mano. Pero los trabajadores, pero los empresarios dicen que también están enfrentando una crisis y que prefieren pagarle a los trabajadores fuera del contrato colectivo para hacer viable su operatividad. Sí. ¿Qué piensan ustedes de eso? Los patronos siempre son llorones, siempre salen con eso. Los trabajadores le dirían lo mismo, los empresarios dirían lo mismo de los trabajadores. Los trabajadores están siendo víctimas de imposición autoritaria, tiránica de los patronos privados y públicos. Aquí se imponen el memorando circular 2792 del Ministerio del Trabajo para favorecer a los patronos, desactivando la vigencia de las convenciones colectivas de trabajo. Aquí se aplica el instructivo de la ONAPRE para que los trabajadores del sector público no disfruten de conquistas contractuales, de beneficios que están en las convenciones colectivas. Aquí se están despidiendo trabajadores del sector privado y del público. Tenemos el caso de la Policlínica Metropolitana, más de 200 trabajadores despedidos ilegalmente. El caso de Industrias Diana, más de 150 trabajadores despedidos en estos días. Y así en muchas otras situaciones. Empresas Polar, que no acata órdenes de reenganche y no hay ninguna autoridad que lo obligue. Entonces, ¿quiénes son las víctimas? Que hay una indefensión jurídica y social que sufre la clase trabajadora, mientras que el gobierno le da garantías al sector privado, que dice que sí, hay una crisis que a todos nos golpea, es verdad, pero ellos están resolviendo la crisis para mantener sus expectativas de ganancia a costa del sacrificio de los trabajadores y trabajadoras, de la destrucción de derechos. Esa es la realidad. Un trabajador vive de su salario, no tiene
capitales, no tiene propiedades para protegerse, no, tiene su salario y tiene las prestaciones sociales que puede ayudarle en algo al final de la relación laboral, pero esta gente quiere acabar con todo eso. Ahí está la cúpula de Fedecámaras conspirando contra las prestaciones sociales una vez más, como lo hicieron en el pasado, una vez más, con el apoyo del gobierno en esa época, con el apoyo del gobierno ahora. Todo nos indica que efectivamente Venezuela es un país con una sociedad capitalista dependiente, donde los que sufren las consecuencias de lo que deciden los patronos y las cúpulas gubernamentales son los que viven de un salario o de una pensión. Entonces, por eso es que las víctimas tienen que unirse para luchar juntos. Y cuando luchamos juntos, podemos conquistar, podemos obtener conquistas. ¿Cuáles son las propuestas que tiene la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela para este 2023? Nosotros hemos venido elaborando una propuesta concreta como una de las banderas más importantes de agrupamiento, digamos, de acumulación de fuerzas para emprender juntos todos una lucha. Estamos planteando un anteproyecto de ley de escala móvil de salarios y pensiones indexado a la canasta básica familiar. Un anteproyecto de ley que sea presentado por iniciativa popular legislativa. ¿Cuándo lo presentarán? De las bases de trabajadores. Hay que desarrollar todo un proceso de debate con las bases, de recolección de firmas, de incluso de mejorar ese proyecto para que exprese las necesidades de las mayorías de los trabajadores y trabajadoras, y ir a la Asamblea Nacional a exigir que esto se discuta. Nosotros estamos apelando al 204, numeral 7 de la Constitución, que establece que por iniciativa popular, iniciativa de los ciudadanos y ciudadanas, de los electores y electoras, se pueden llevar proyectos de ley a la Asamblea Nacional. No por decisión del Ejecutivo Nacional, no por los intereses de Fedecámara, de las élites del capital, sino de las bases de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros tenemos que presionar a los poderes públicos, tenemos que luchar con independencia y autonomía frente a estos poderes. Y no solamente son los poderes institucionales del Estado, los poderes fácticos del capital, tanto los que actúan aquí nacionalmente como los que presionan desde afuera, que quieren crear una situación en Venezuela de absoluto privilegio para las inversiones, destruyendo derechos, imponiendo la total desregulación de las relaciones de trabajo. Frente a eso, levantemos una fuerza unitaria de la clase trabajadora con protesta y propuestas. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Y estamos participando en distintos escenarios de discusión en distintos estados del país. Escenarios de esfuerzos unitarios continuarán en el 2023 y nosotros esperamos que salgamos con un plan de lucha unitario allí con absoluta independencia y autonomía frente a los patrones y al Estado, que eso es lo que hace falta. La posibilidad de avanzar hacia la unidad va a depender mucho de que preservemos nuestra independencia y nuestra autonomía frente al capital, frente al Estado, frente a los partidos que responden a los intereses de la burguesía también. En ese esfuerzo estamos.